Pues qué bonito video, ¿verdad? De Proyecto Biblia que nos recuerda lo que significa la Pascua y lo que estamos celebrando también en este tiempo. Y es increíble que una de las cosas más asombrosas que tenemos tú y yo, además de un gran privilegio, es que podamos reunirnos como asamblea de Jesús. Porque por un lado vamos entendiendo que el concepto de la iglesia es algo muy profundo, es mucho más que un club o una peña. Es realmente una asamblea donde todos los discípulos de Jesús, los aprendices de Jesús, juntos en comunidad, nos reunimos para conocer más de Dios, conocer también acerca del mundo, pero también el propósito que tú y yo tenemos de ser agentes de su reino, de este reino que Él está construyendo. Y sabemos que Jesús, y lo hemos visto en otras series anteriores, que Él comienza su ministerio anunciando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio, es lo que nos dice Jesús. Pero también por otro lado es un privilegio que nos podamos reunir en libertad, tú y yo. Sabemos que hay países donde no tienen la libertad ni las comodidades que las que tenemos nosotros aquí en España. Tenemos hermanos y hermanas que desean con todo su corazón lo que nosotros tenemos, por lo que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, ¿cierto? Así que esta es una gran maravilla, que tú y yo somos invitados a ser agentes del reino de Dios en la tierra, y esto no es poca cosa. Por eso estos domingos vamos a seguir explorando lo que significan las buenas noticias de Jesús para nuestras vidas y la gran transformación que Él está haciendo en nuestro mundo. Tú y yo estamos bajo construcción y lo que Jesús está haciendo en nosotros es más allá de nuestra comprensión. Hay una obra hermosa al final. Vamos a leer el pasaje de Isaías 49, del 1 al 16. Lo voy a estar leyendo, si queréis también leerlo en vuestras Biblias o también seguirlo aquí en la pantalla. Este pasaje de Isaías dice así, el capítulo 49, del versículo del 1 al 16. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está en el Señor, y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a Él y que Israel se reúna con Él. Porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice Él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Así dice el Señor: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos: salid, a los que están en tinieblas mostraos, por los caminos pasarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y a manantiales de aguas los conducirá. Convertiré todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. Mira, estos vendrán de lejos, y aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Gritad de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra, prorrumpid, monte, en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado,
¿Puede una mujer, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Esta es la palabra de Dios que tenemos por su gran amor para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Y gracias por este pasaje del profeta Isaías, escrito muchos años atrás, antes de que tú te encarnaras y vinieras a nuestro mundo. Jesús, que podamos comer de tu palabra, que nos alimente en este momento y que abra nuestros ojos y nuestro corazón para ver las maravillas de tu evangelio y cómo tú nos estás construyendo en algo glorioso, en algo tan grande. Y no nada más nosotros, sino comunidades, nuestra iglesia, y que podamos ser luz a las naciones, como dice este pasaje. Te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. La idea que tú y yo tenemos de Dios afecta nuestra identidad, afecta nuestra manera de ser en este mundo. Acabo de leer una reflexión muy interesante al respecto en Facebook que me gustó mucho, y dice este teólogo americano: la doctrina cristiana histórica de la divinidad de Cristo no significa simplemente que Jesús sea como Dios. Es mucho más radical que eso. Significa que Dios es como Jesús. Qué interesante, porque siempre nuestro concepto es que Jesús es como Dios, pero nunca de que Dios es como Jesús. Si queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesús. De hecho, es lo que encontramos en los evangelios. Y es interesante cómo la humanidad a lo largo de la historia ha tratado de imaginar a Jesús. Y creo que lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Y tal vez por eso no tomamos muy en serio sus palabras, tristemente. Por ejemplo, seguramente conoces esta pintura de 1940. Se llama La cabeza de Cristo. A lo mejor lo habéis visto en muchas casas, ¿no? Este es del pintor americano Warner Sallman. ¿Cómo afecta nuestra imaginación esta idea de Jesús? De hecho, el autor plasma totalmente su herencia sueca en un Jesús rubio, de ojos azules y un cabello hermoso. No sé si habéis visto esta otra imagen. No. Esta es una reconstrucción del especialista forense británico Richard Neve. Él utilizó cráneos judíos de los primeros siglos, así como también pinturas de Cristo halladas en sinagogas del norte de Irak entre los siglos I al III. Así que esta es una imagen que podría ser más cercana al Jesús histórico, ¿verdad? O el personaje de The Chosen, ¿no? De los escogidos. Sí. Eso es perfecto. Así que, ¿qué imagen de Jesús te gustaría tener en el salón de tu casa? ¿Esta o esta? ¿Con cuál te identificas? Pero meditando de una manera seria sobre esto, si pudieras ahora entonces imaginar el rostro de Dios en este momento, ¿cómo te está observando cuando Él te mira? ¿O está disgustado? ¿O está enfadado, con los brazos cruzados? ¿Está frustrado, señalándote con el dedo? ¿O simplemente está deleitándose en ti? ¿Qué piensas? Vemos que realmente lo que imaginamos o pensamos de Dios afecta inevitablemente nuestra identidad. De hecho, es interesante el estudio del proyecto Batman, del cual nos habló Susi la semana pasada, donde los niños se ponían los trajes de sus héroes favoritos, y eso no solamente cambiaba sus identidades, sino que cambiaba su desempeño. No sé si recuerdas ese estudio, estaba muy interesante. Ellos se sentían poderosos porque estaban encarnando su personaje. Ahora imagina que nos vistamos tú y yo de Jesús. Imagina que tomemos en serio sus promesas, que tomemos en serio sus enseñanzas, que vivamos como Él. ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Cómo serían nuestras relaciones? Pero ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cómo estamos?
En este pasaje del rollo del profeta Isaías, vemos cómo el pueblo de Israel se estaban dando por vencidos acerca del amor de Dios. Ellos dicen en el versículo 14, el Señor me ha abandonado, Dios se ha olvidado de mí. Y ellos vivían de esa manera. Ellos vivían derrotados, vivían sin esperanza, porque esa era la identidad que habían adoptado. Como nación habían experimentado diferentes invasiones de los arameos y los asirios, los babilonios, después vendrían los persas y los griegos y los romanos. Estaban siempre bajo constantes amenazas de hambre. Además vivieron el exilio, la destrucción de su nación, la destrucción del templo de Dios, y vivían bajo el horror, y por lo tanto se sentían abandonados, olvidados. Su identidad era como de huérfanos, sin hogar, sin esperanza. Pero lo interesante es que si vemos la narrativa bíblica, ellos habían abandonado a Dios primero. No estaban viviendo el florecimiento al cual Dios los había invitado cientos de años de atrás. No estaban viviendo al potencial por el cual ellos habían sido creados. No estaban viviendo la luz de las grandes promesas que Dios tenía para ellos. Ellos vivían las consecuencias de sus decisiones. Ellos estaban vistiendo todavía con hojas de higueras, como lo hicieron los primeros padres, Adán y Eva. ¿Recuerdas esa historia de las hojas de higuera? Donde Dios había puesto a los humanos en el jardín del Edén para representar su amor constante a toda la creación. Ellos iban a desplegar la gloria de Dios y hacer de esta creación lo más gloriosa posible. Ellos vivían en abundancia y bendiciones tras bendiciones, pero todavía con un compañerismo increíble con el autor de la vida. Pero sabemos que fueron engañados y desobedecieron, por lo cual de pronto estaban llenos de vergüenza, de frustración, y nos dice Génesis que se hacen ropas con hojas que sabemos que se marchitan, ¿verdad? Y se esconden de Dios. Ellos se vistieron de vanidad y fueron exiliados, pero Dios nunca los abandonó. De hecho, os voy a compartir lo que Susi nos dijo ahora en la bienvenida de Sally Lloyd Jones. Dios amaba demasiado a sus hijos como para dejar que la historia terminara, porque sabía que iba a sufrir, y aunque sabía que iba a sufrir, Dios tenía un plan, un sueño magnífico. Un día recuperaría a sus hijos. Un día haría que el mundo volviera a ser su hogar perfecto. Y un día enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Como ves, pase lo que pase, a pesar de todo, Dios amará a sus hijos con un amor que nunca se detiene, que nunca se rinde, que no se rompe y que es para siempre. Esto es lo que vamos encontrando en la narrativa bíblica. Así que, ¿de qué maneras basas tu identidad? ¿En tu propia justicia o tu desempeño? En lugar de ser hecho justo solo por la fe en Jesús. ¿Qué piensas? ¿En qué basas tu identidad? ¿En qué tipo de ropas te vistes? Somos tú y yo muy prontos a movernos, en automático y a vivir ya sea cumpliendo o aparentando, ya sea autojustificarnos a nosotros o ponernos nuestras medallitas por nuestro desempeño, pero al final sufrimos consecuencias tristes. Y no solamente nosotros, sino también los que están a nuestro alrededor. Cuando no estamos bien cimentados en las promesas del Evangelio, descansamos en fuentes falsas de justicia para edificar nuestra reputación y darnos tal vez un sentido de estima o valor. Nos vestimos con ropas de nuestra propia autojusticia. Os voy a comentar algunos ejemplos. Tal vez nos vistamos de una justicia laboral. ¿Qué es esto? Soy una persona que trabaja mucho y bien, así que Dios me recompensará. O una justicia familiar, porque hago las cosas bien como padre o madre de familia, soy más espiritual que otros padres que no pueden controlar a sus hijos. O una justicia teológica, tengo una buena teología, Dios me prefiere más que aquellos que tienen una mala teología.
O nos vistamos con una justicia intelectual, ¿no? He leído más libros, me expreso mejor y soy más culto que otros, lo cual evidentemente me hace superior. O una justicia de horario. Soy autodisciplinado y riguroso con mi gestión del tiempo, lo cual me hace más maduro que otros. O una justicia de la misericordia. Tengo cuidado de los pobres y desvalidos de la manera en que todos deberían hacerlo. O una justicia financiera. Manejo el dinero sabiamente y no tengo deudas. No soy como esos cristianos materialistas que no controlan sus gastos. ¿O qué tal una justicia política? Si realmente amas a Dios, votarás por mi candidato. O una justicia de la tolerancia. Tengo una mente abierta y soy amable con aquellos que no están de acuerdo conmigo. De hecho, me parezco mucho a Jesús en este sentido. No sé si te suena alguna de estas. A mí me suenan varias. Estos son algunos ejemplos. Quizás puedas pensar en muchos más, ¿no? Piensa en algo que te hace sentir lo suficientemente bueno o mejor que los demás. Pero ¿cómo crees que esto nos lastima a nosotros, pero también lastima a los demás? Amigos, el pueblo de Israel estaban viviendo falsas identidades. Ellos habían sido escogidos por Dios para ser agentes del Shalom en el plan grandioso que Él tenía para el mundo. Sin embargo, vamos viendo en la Biblia que comienzan a vivir para sí mismos. Esto lo vemos, por ejemplo, con los fariseos en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Legalistas, viviendo para sí y no amando a los demás. Creo que podemos seguir viendo las consecuencias de todo este tipo de situaciones en nuestro mundo. Pero hay buenas noticias. Dios no nos ha abandonado. El profeta Isaías comienza recordándole al pueblo de Israel quiénes son y que nunca han estado abandonados por Dios. Dice el profeta: el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Hace 2 domingos atrás hicimos un ejercicio del Salmo 139 que nos recuerda justamente esto, ¿no? Y el ejercicio era hacer con nuestras propias palabras la canción de este salmo, donde vemos que Dios nos crea y nos hace maravillosos. Dios nos hizo de una manera admirable en la matriz de nuestras madres. Así que vemos que no estamos por casualidad. Hay un propósito firme en nuestra existencia en este mundo. Y esta es una gran verdad que nos debería motivar y alentar. El filósofo existencialista argelino Albert Camus decía: para el que vive sin Dios y sin maestro, el peso de los días es terrible. Para aquellos que piensan que no hay un propósito, es terrible vivir de esta manera, nos dice un existencialista. Así que, ¿qué te motiva? ¿Qué te hace levantarte de la cama cada día? ¿En qué está basada tu seguridad? Por eso es que vamos a estar viendo en nuestra exploración la maravilla del Evangelio y cómo comienza a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y esto nos da una confianza de peso que nos hace vivir vidas de florecimiento. Y es interesante lo que Isaías nos sigue diciendo en su propia exploración existencialista. Dice el profeta: y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Estamos en una carrera interminable por ganar reputación, o por ser admirados, o por ser afirmados, o por tener control, o incluso por ser amados. Pero si reaccionamos y despertamos, nos damos cuenta que al final todo es vano, todo es vanidad, es vapor, es insensatez. Porque ponemos muchas veces nuestro esfuerzo en identidades falsas, donde al final nos volvemos impostores y las consecuencias son terribles. Porque o vivimos resentidos, o vivimos enfadados, o frustrados, o ansiosos, o con miedo. Pero encontramos una gran revelación en la reflexión que nos sigue diciendo Isaías.
pero mi justicia está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Vamos viendo que lo que nos da verdadero valor es lo que Dios piensa de nosotros. Tu valor no está en lo que escuchaste cuando eras niña o niño. No está en las voces que te dicen que eres tonto, que no vales, que no sirves. Porque nuestro valor es saber que somos preciosos a los ojos de Yahweh, a los ojos de Dios, quien con su voz trajo toda la existencia, aquel que creó todo el cosmos. Dice el versículo 5, honrados somos a sus ojos. Así que, ¿cómo cambia esta idea tu sentido de vida? ¿Cómo se aplicaría esta gran verdad a una situación concreta de tu vida? Amigos, somos hijos e hijas seguros en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Y podemos descansar plenamente. Y esto trae una gran paz mental y emocional. Es más, esta verdad nos debería galvanizar y motivar a vivir de acuerdo al ejemplo de nuestro Señor Jesús. Nos sigue diciendo el profeta de Israel: harás algo más grande de lo que podéis imaginar. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Esto es increíble porque encontramos de nuevo la invitación del Edén. Esa invitación que Dios hizo a los humanos, de llevar su salvación, su gloria a los confines de la tierra, ser de bendición. Es más, esta es la misma invitación que hace Jesús a quienes están considerando ser sus discípulos. Es una invitación real. Es ser heraldos de las buenas nuevas a todo pueblo y nación. Es más, vemos el Evangelio aquí en Isaías, porque de los versículos 10 al 13 dice: así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos: salid, a los que están en tinieblas mostraos. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y a manantiales de aguas los conducirá. Convertiré todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. Mirad, estos vendrán de lejos, y aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Gritad de júbilo cielos, y regocíjate tierra. Prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Estas son las grandes noticias de nuestro Dios. Esto es el Evangelio. Es la profecía del reino de Dios, transformando todo lo roto, consolando a los afligidos, restaurando con compasión nuestro mundo, pero sobre todo nuestra identidad. Pero podéis preguntar: ¿pero es cierto todo esto? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Porque todo suena increíble, y aún así podemos sentirnos como Israel, como vimos: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Bueno, viene algo muy asombroso. Sabemos que Dios no se molesta cuando venimos a Él con nuestras cargas o con nuestras dudas, o cuando estamos procesando con Él nuestras frustraciones y miedos. Él no nos va a contestar: Guille, organízate de una vez. Guille, otra vez vienes con estas peticiones, tío. Pero que a estas alturas todavía no entiendes. No. Vemos que la respuesta de Dios nos supera. Es una abrumadora consolación. Es de esas acciones que nos dejan sin palabras, porque dice el versículo 15: ¿puede una mujer olvidar a su niño del pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Creo que no hay conexión más sublime y misteriosa que la de una madre con su bebé.
Es una conexión que los papás no podemos comprender. De hecho, aún todavía Susi tiene ese super oído maternal que escucha los ruidos más ligeros que puedan hacer Paloma y Raúl todavía. Es algo tan especial que he podido estar observando. Y sí, sabemos de casos lamentables de madres que abandonan a sus hijos, o que los maltratan o abusan de ellos. Pero aún si eso ocurre, nos dice Dios, yo nunca te olvidaré. Y nos dice con peso soberbio, y aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Amigos, sus manos están cinceladas con los nombres de sus hijitos. No tatuadas, no, sino grabadas con mazo y cincel. Y creo que sabemos a dónde nos lleva esta imagen, ¿cierto? Nos cuentan los evangelios que Jesús fue apresado por los religiosos y fue enviado a Pilato para ser condenado por insurrección en contra del gobierno romano. Y a manera de burla le ponen una corona de espinas y una túnica de color púrpura. Y en la cruz donde iba a ser finalmente ejecutado, ponen una inscripción que en latín y arameo y griego decía Jesús, Rey de los Judíos, a manera de burla. Y antes de ser levantado, ¿qué sucede? Que sus manos fueron cinceladas para que tú y yo fuésemos rescatados de la muerte y podamos vivir la vida para la cual fuimos creados. Una vida sin comparación. Jesús nos dice, aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Amigos, estamos grabados en Él. Esto significa ya no más fingir ni pretender, no más ansiedad ni temor, porque nuestro verdadero Rey nos confirma su gran amor por nosotros. Y su Espíritu nos satura y nos va transformando de una manera tan asombrosa. ¿Que esto no son buenas noticias? Amigos, esto es el Evangelio. Esto nos ayuda a ver nuestra verdadera identidad y a que podamos vivir confiados como hijos de Dios. Imagina que tú y yo vivamos como aprendices de Jesús, tomando en serio sus palabras y sus enseñanzas. ¿Cómo serían nuestras relaciones? ¿Cómo sería nuestro trabajo? ¿Cómo serían nuestros barrios? ¿Cómo sería nuestra ciudad? Incluso ¿cómo sería nuestra iglesia? La mesa. Esta tabla que os voy a compartir creo que nos ayuda a ver los aspectos que olvidamos de nuestra identidad en Jesús. Si nuestro comportamiento es como un esclavo, estamos esclavizados o a las reglas de la gente, o a tus propias reglas, o a las reglas de los demás. Y has olvidado tu libertad en Cristo. O si te comportas como un huérfano o una huérfana, estás esclavizado al miedo, al fracaso, al rechazo o al castigo. Y has olvidado tu adopción en Cristo. Si te comportas como un fariseo, estás esclavizado a las apariencias, a las pretensiones o a las críticas. Y has olvidado tu justificación en Cristo. O si te comportas como un prisionero de guerra, estás esclavizado a un pecado concreto. Y has olvidado tu santificación en Cristo. O si te comportas como un ermitaño, estás esclavizado al interés propio, al individualismo, y has olvidado tu unión con otros en Cristo. Dios está formando una iglesia para que tengamos comunidad. O si te comportas como un pesimista, estás esclavizado a la muerte. Y has olvidado tu resurrección con Cristo. O si te comportas como un tacaño, estás esclavizado a las posesiones materiales, a la buena vida, y has olvidado tu herencia en Cristo. Y si te comportas como un tirano, estás esclavizado a la manipulación, o al enojo, o al poder, y has olvidado tu sumisión en Cristo. Qué increíble todo lo que Cristo hace por nosotros en la cruz. Nos da la libertad y la adopción y su justicia.
nos santifica, etc. Esto es increíble. Así que si volvemos a la pregunta del inicio, si pudieras imaginar el rostro de Dios hacia ti, ¿cómo sería su expresión? ¿Qué piensan? Vamos a seguir estos domingos explorando juntos cómo el Evangelio nos va transformando de una manera gloriosa. Y donde estamos viendo que tú y yo estamos bajo construcción. Voy a terminar con un poema de Judith Bond. Y ella dice: eres amado, lo sé. A veces lo dudas, a veces no lo escuchas lo suficiente. Pero entiende esto: mientras caminas por esta tierra, eres amada. En tu mejor momento, en tu momento más débil, eres amado. Cubierto de suciedad, recién salida del baño, respetado, rechazada, difamado o aclamada, eres amado. Puedes llevar ese amor con orgullo, como una flor roja, o mantenerlo en silencio. Pero una cosa que nunca puedes hacer con ese amor es dudarlo. Esta es tu garantía y tu obligación, porque tan cierto como que vives, eres amada, eres amado. Somos amados por nuestro Dios. Oremos. Jesús, qué increíble las maravillas y las grandes cosas que tú hiciste en la cruz, en la cual todos se estaban burlando de ti, pero realmente tú eras el verdadero rey y venciste a la muerte. Por eso este domingo estamos en gran celebración todavía, porque tú venciste a la muerte y nos das vida. Y por tu gran amor no te bajaste de esa cruz, sino que padeciste. Y gracias, Jesús, por ello. Y Jesús, que al venir a la mesa todos juntos, al aceptar tu invitación, que podamos ver lo grandioso que es tener el compañerismo contigo, el tener el compañerismo entre nosotros, y lo increíble y sublime que esto significa. Jesús, ayúdanos en esta construcción, y sabemos que estás haciendo algo tan admirable en cada uno de nuestras vidas, y que tanto en lo individual y como iglesia podamos ser luz a las naciones, e invitar a otros a venir y encontrar vida contigo. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre oramos. Amén.